Vamos a hablar en esta noche de la detención del Mencho, el capo que llevó la violencia, el espectáculo hasta el extremo en México, uno de los narcos más importantes. Aquí vemos la muerte de uno de los más duros del narcotráfico desde la detención de los fundadores del cartel de Sinaloa. Hablamos de este señor, Nemesio Oseguera Cerva, en Jalisco, bueno, mejor conocido como el Mencho, así está en todos los medios de comunicación, y lideraba uno de los cárteles de los cuales habíamos hablado porque en el último año comentamos un montón el caso de Valeria Márquez y hubo ahí una presunta relación entre la muerte de esa chica y lo que era el cártel de Jalisco Nueva Generación, el cual él lideraba y era una de las 5 organizaciones criminales más peligrosas del mundo según los Estados Unidos de América. De hecho, Estados Unidos, si no me equivoco, daba un total de unos $10 millones por la captura de este hombre. Lo han terminado, esto lo sabemos, lo han desvivido a este señor. Y bueno, lo podemos llamar como un montón de nombres a este tipo. Obviamente tuvo un ascenso muy grande, condenado a 3 años de prisión, deportado a México, luego se desempeña como agente de policía en Cabo, en Corrientes y en Tomatlán, en Jalisco, y luego se vuelve o dirige el cartel Jalisco Nueva Generación desde hace muchísimos años. En pocos años llegó a construir una organización con presencia en más de 25 de los 32 estados de México y algunas células activas en más de 40 países. Una auténtica barbaridad. Tenía muchísimo poder este hombre. Y según la ficha policial, lo que sugieren es que tiene en Estados Unidos. Este cartel se forma en 2009. Se lo considera el cartel con mayor capacidad de tráfico de sustancias en México. En los últimos años ha incluido incluso un tráfico de una sustancia que conocemos, que empieza por F, ¿no? Y acaba por hilo. No lo puedo decir por censura de YouTube, ya sabéis, pero esa sustancia que está dejando zombies a la gente, que Donald Trump tantas veces ha hablado sobre ello, y el grupo criminal fue responsable de muchos homicidios contra grupos de narcos, rivales, contra agentes del orden público, incluso en México, y por fin ha caído este señor. En México hay una aliada tremenda. Ya me estaréis contando por aquí abajo en los comentarios, todos los mexicanos que estaréis viviendo, que lo hayáis vivido de cerca. Me gustaría leeros a cada uno de vosotros y ahora estaremos analizando cómo ha sido esta captura, que por cierto ha dejado un total de unos 70 muertos según varios medios de comunicación hasta este momento. Vamos a ver la cronología, un poco todo, y ahora seguimos opinando y dando más información. Vehículos incendiados, bloqueos en carreteras y enfrentamientos armados. De esta mesa de seguridad que se encuentra en sesión permanente, activamos el código rojo. México vivió un domingo de caos y violencia tras la muerte de El Mencho, el capo de la droga más buscado en México y Estados Unidos. Pero, ¿cuánto sabemos del narco más peligroso del mundo? Los grupos de la delincuencia organizada acaban de entrar. Con apenas unas pocas fotos como registro gráfico, Nemesio Oseguera, alias El Mencho, murió bajo custodia después de resultar herido en una operación militar de las Fuerzas Especiales Mexicanas en la ciudad de Tapalpa, en el estado de Jalisco. Desempeñaba el cargo de líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, el grupo criminal más relevante del país, y su poder no se limitaba al espacio delictivo del narcotráfico, sino que sus tentáculos también alcanzaban espacios de poder judiciales, políticos y militares, tanto en México como en Estados Unidos. Capaz de paralizar ciudades enteras o de derribar a cañonazos helicópteros del ejército, comenzó su ascenso como un simple sicario a sueldo de una de las facciones asociadas al cártel de Sinaloa, la nave nodriza del narcotráfico mexicano. En 2010 nació el cártel de Jalisco Nueva Generación como brazo armado de este cártel, y un año después llegó su carta de presentación más mediática: 35 cadáveres en una avenida de Veracruz, supuestamente miembros de los Zetas, el sanguinario grupo formado por exmilitares de élite. Tras aprender de los fallos es que sinceramente lo que hacía esta gente es una auténtica animalada. Yo he visto algunas fotos de algunas, vamos a decir, ejecuciones. Sí, vamos a decirlo así, no creo que pase nada. Que eran una barbaridad, o sea, en cómo estos narcos hacían y deshacían. Y las fotos que están filtradas por ahí en las redes sociales
de lo que le hacían por placer. Es que eran unos criminales que iban más allá de un grupo radical sin más, etcétera. O sea, eran unas cosas que no les daba igual absolutamente todo, y hacían algunas barbaridades que ni los peores asesinos del mundo. De los cárteles tradicionales, Mencho logró posicionarse como la cabeza más peligrosa del narcotráfico mexicano. Vivimos horas críticas en las que se atendieron incidentes en distintos lugares del estado y el área metropolitana, para lo que fue clave la coordinación entre distintas dependencias de todos los niveles de gobierno. El operativo de seguridad, que ha dejado 7 narcotraficantes muertos y 3 soldados heridos, fue puesto en marcha a partir de la cooperación entre varios países, gracias a informaciones recopiladas por las agencias de inteligencia y a información complementaria aportada por Estados Unidos, según ha hecho público la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Mira, ahorita toda la gente estamos asustados, nadie queremos salir, ahorita casi nada más para lo más necesario. A pesar del despliegue policial en protección de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada en la Ciudad de México, lugar al que fue trasladado el cadáver del narco, la ciudad continúa en alerta roja y los gobernadores de varios estados han convocado gabinetes urgentes de seguridad para vigilar la ola de violencia de... A ver, yo también he visto a mucha gente diciendo, aparte de la noticia, muchos mexicanos diciendo este tipo terminó con cientos de miles de mexicanos de las maneras más crueles posibles. Que se filtre la foto de su cuerpo incluso para que hagan memes con él. Esto es lo que pide la gente actualmente. O sea, es que al final... y creo que... A ver, hay una foto filtrada supuestamente de él, pero bueno, no se sabe por el momento, pero bueno, son algunas de las primeras fotos que se están filtrando por ahí en internet. Y dicen que sí, que ese sería el fallecimiento de este hombre, que está causando un revuelo en México y en Estados Unidos un poco muy muy grande. Desatada por el crimen. La muerte de Oseguera Cervantes, alias El Mencho, objetivo prioritario también en Estados Unidos, es el mayor golpe al narcotráfico en la historia reciente del país. Centro del país. El líder fundador del cártel Jalisco Nueva Generación fue detenido y abatido durante un operativo de fuerzas federales en Tapalpa, Jalisco. La información... Oye, pero ¿realmente Estados Unidos no tiene nada que ver con esta muerte? De la Sedena es de que fue malherido junto con otros 2 cómplices y en el traslado vía aérea hacia la Ciudad de México fallecieron los 3 individuos. Intervinieron en este operativo aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional. De acuerdo con lo dado a conocer por la dependencia, fueron 4 integrantes del cártel los que murieron en el enfrentamiento en Tapalpa, Jalisco. Durante el enfrentamiento, otros 3 resultaron heridos de gravedad, entre ellos, como le decía, Nemesio Oseguera Cervantes, pero los 3 que eran trasladados murieron en el camino. Además, fue asegurado diverso armamento y vehículos blindados. 3 elementos federales resultaron heridos. La operación ocurrió dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con Estados Unidos. La violenta respuesta criminal mantiene bajo alerta a varias entidades. Se reportaron bloqueos en carreteras de Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Colima, Nayarit y Guanajuato, así como la quema de vehículos. Tan solo en Jalisco se registraron 21 bloqueos carreteros. Las fuerzas federales y estatales se encuentran desplegadas. Bueno, por partes, he visto varios medios que decían que el cartel de Jalisco Nueva Generación había contraatacado de inmediato a los narcobloqueos, esos bloqueos de carreteras con vehículos en llamas, algunos incendios provocados y enfrentamientos armados que estallaban varias ciudades. Luego en el aeropuerto internacional de Guadalajara había un personal que había corrido a cubrirse en medio de hombres armados dentro de la terminal. Luego también hubo un balneario popular de Puerto Vallarta que se convertía en un caos total. Vimos el centro histórico de Guadalajara, quedaba en un silencio fantasmal, como si se tratara de un pueblo fantasma, increíble. La Embajada de Estados Unidos emite alertas de refugio en varios lugares, en las zonas afectadas. Luego
El bastión del cartel vio vehículos blindados del cartel y tiroteos, mientras que las carreteras se convertían en bloqueos masivos observados justo desde el aire. Y hay muchísimos rumores de cómo sucedió el crimen al líder del cartel más grande de todo México. La pista para dar con el escondite del Mencho, decían algunos periodistas que supuestamente fue una de sus parejas sentimentales quien dio esa pista. Una operación que fue ejecutada por fuerzas de reacción inmediata de la Guardia Nacional. Murieron en el operativo 27 elementos militares y 30 narcos, y dicen que hay un total de 70 detenidos. Veremos si no hubo más fallecimientos, pero estos son los que por el momento están diciendo. Le hemos dado seguimiento puntual a lo que ocurre estado tras estado. Las acciones continúan de manera coordinada para restablecer la circulación, para garantizar la seguridad de la población. Y en este tema de restablecer la circulación, Santos, pues sí, muchas corridas, muchos vuelos permanecen suspendidos este domingo, y no se sabe. Habrá que ver compañía por compañía. Claro. ¿Qué pasará mañana lunes? Ya algunas ya se pronunciaron que suspendieron vuelos. Habrá que reprogramarlos, y también lo que sucede en las terminales de autobuses, que también las compañías, las empresas de transporte decidieron no realizar las corridas por seguridad. Y pues así se vivió la mañana de este domingo 22 de febrero el enfrentamiento de fuerzas federales y del crimen organizado a las afueras de Tapalpa, Jalisco. Es el operativo donde fue abatido Nemesio Ceguera, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que usted ve en pantalla son miembros del grupo del cártel Jalisco Nueva Generación enfrentando a los militares, a las fuerzas especiales del ejército durante esta incursión en un cerro. Todo parece indicar que en un cerro ahí en Tapalpa, para detener a Nemesio. Exacto, una zona montañosa del estado de Jalisco, un trabajo de inteligencia muy preciso de las autoridades federales mexicanas, ataque a vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Percibimos, ¿Se escucha, Carla? Sí, exacto, un helicóptero que estaba sobrevolando la zona donde atacaban a los miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, y aparte lo que se dice es que cuando ya confirmaron la presencia del Mencho justo en estos lugares, se desplaza hacia allí una fuerza terrestre para efectuar la detención de este hombre, y el plan era hacer un cerco, aplicar la ley federal de armas de fuego y tal, supuestamente, y al notar la presencia militar, la seguridad del Mencho abrió fuego contra los agentes. Entonces, este líder narco parece que huyó en ese instante, dejó un grupo en el área de Cabañas con un potente armamento y atacó con violencia a las fuerzas militares, que lograron repeler el ataque. Allí murieron 8 delincuentes, aseguran que había 7 armas largas y 2 lanzacohetes. 2 militares son heridos en esa ejecución. Y el Mencho, junto con su círculo, trata de escapar hacia a una zona boscosa en las orillas de Tapalpa, donde allí intentaba esconderse entre la maleza. De hecho, hay un personal de fuerzas especiales que establece un cerco allí, logra ubicarlo, aunque tenían lanzacohetes. Por el momento no los usaron, y durante el fuego el personal de esta banda impactó contra un helicóptero que tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia. Luego los equipos militares repelen estos ataques de los escoltas del Mencho, dejan heridos al líder del cartel y a 2 de sus guardaespaldas, y también a otros 2 más, y debido a las lesiones de este narco, sus escoltas tuvieron que evacuarlos a una instalación médica, pero todos los heridos, incluido el capo de las sustancias, mueren en ese trayecto. Así que bueno, no es como se estaba diciendo, o bueno, vamos a decir que es que se comentaba que lo habían, no sé si puedo decirlo esto, pero vamos, que lo habían... pero parece que no es cierto esto. O sea, se hablaba de eso, de decap, ¿no? De hecho, bueno, lo voy a buscar aquí, porque fue una de las primeras noticias que salió, era que le habían hecho eso, ¿no? Pero parece ser que en cuanto a esta operación no es verdad, ¿no? No es verdad lo que se estaba diciendo de que lo habían hecho así, sino que realmente fue una operación bastante marcada por algunos fallecimientos, pero que también lo tenían bajo la mira, y al final pues fallece
cuando lo intentaban capturar. En pantalla son vehículos, algunos de ellos blindados, de parte del ejército aproximándose, ahí vimos las sombras de un helicóptero, aproximándose a la ladera de este cerro. Vea el humo que hay en la parte alta de la incursión que se han realizado los efectivos de fuerzas especiales y helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana. Ha sido abatido Nemesio Ceguera Cervantes, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y los hechos delictivos se extendieron a otras entidades. Vamos a Michoacán. En videos quedó registrado este enfrentamiento armado, como hombres con armas de alto poder dispararon, atacaron contra las autoridades muy cerca de una gasolinera. Después, usted ve que están afuera de los vehículos, después entran en estas camionetas pick-up y chocan entre ellos cuando intentaban Santos escapar de un vehículo del ejército. Así es, ahí los ve, ellos deciden huir. En la huida, vea cómo se impacta. La camioneta gris impacta a la otra camioneta color negro. Se ve que toman rumbos diferentes y segundos después pasa este vehículo blindado del ejército persiguiendo a estos criminales. Bueno, en medios de comunicación se hablaba de que era uno de los criminales más importantes de todo el mundo. Al final, pues tenía que pasar, por fin, ¿no? Aunque, sinceramente, sale uno y vienen otros. O sea, México, la verdad es que es una auténtica plaga, ¿eh? Yo no sé qué pasa en México, pero con el tema de narcos, sustancias, crimen, es que no para. O sea, literalmente hay un crimen cada muy poco tiempo. Y el crimen en contra de mujeres en México es una auténtica barbaridad. Obviamente en cualquier lado, ¿no? Pero hablamos de porcentajes, ¿no? Sois muchísimos en México y la verdad es que yo cada vez que veo un caso de este estilo, y aparte muchos son muy mediáticos, ¿no? Antes estábamos hablando de Valeria, lo de Devani, lo de... Bueno, hay un montón de casos y otros que ni siquiera se comentan mucho allí. Es como, bueno, uno más. Me parece una locura eso, sinceramente, pero bueno. Pero con este operativo queda demostrado que el castigo al crimen organizado es de voluntad política y en realidad no de capacidad operativa. Y muchas veces este tipo de cartel y demás es como que están relacionados con muchos políticos, ¿no? Tras el operativo de esta mañana en la región de Tapalpa, Jalisco, donde se reportó la detención del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, quien falleciera mientras era trasladado a la Ciudad de México, Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, hubo muchos hechos de ataque a las autoridades, violencia, bloqueos carreteros por presuntos integrantes de grupos criminales. Incendiaron autobuses, incendiaron autos de particulares, impidieron el paso de la autoridad en varios municipios. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que permanecen a esta hora de la tarde, ya son las 6:30, Santos, permanecen activos 4 bloqueos. Elementos de seguridad continúan desplegados para lograr la liberación total de las vías. Bueno, evidentemente seguiremos viendo qué sucede en todo México tras esta captura, más bien abatimiento del Mencho Nemesio Oseguera, el nombre de este señor, uno de los capos que decía más importantes de todo el mundo. Este grupo había terminado con personas de las peores formas posibles. He visto algunas fotos y la verdad me gustaría no haberlas ni visto, sinceramente.
Pero bueno, al final, cuando hablamos de este tipo de cosas, siempre me toca ver muchos temas que es que no quiero ni ver. O sea, literalmente con lo que es el caso Epps o sea, de Jeffrey Epps y esto, o sea, hay algunas cosas que creo que muchos de nosotros ni siquiera querríamos llegar a ver. Estoy viendo por aquí fuente CNN que se filtró en internet la primera imagen del capo del cártel El Mencho. Está sin confirmar aún, pero esto lo colocó la CNN, así que suponemos que pueda llegar a tener algo de relevancia esa fotografía que se filtró. Estados Unidos había puesto más de $10 millones por él, una recompensa muy grande. Y así vemos cómo fue terminado este hombre responsable de inundar Estados Unidos con fen y que permaneció sin rostro durante muchos años. Tenía una foto ahí que ni siquiera se sabía mucho quién era. Era una foto, creo que hecha por las inteligencias, ¿no? Y todo eso. Pero bueno, seguiremos viendo qué pasa en México y cuáles son las consecuencias de haber terminado con uno de los capos de las sustancias más importantes en este país. La captura y fallecimiento del líder criminal del cártel Jalisco Nueva Generación, Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, por obra del ejército mexicano, este domingo 22 de febrero en un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, ha desencadenado una serie de reacciones del grupo delictivo en varios estados de la República Mexicana. Bloqueos, incendios y enfrentamientos armados se han reportado en múltiples regiones, hasta los llamados narcobloqueos en diferentes carreteras del país. Varias actividades sociales han tenido que ser suspendidas para evitar exponer a la sociedad civil a las acciones de venganza de los militantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Aquí te explicamos qué estados han registrado incidentes vinculados al crimen organizado y cómo impacta la seguridad nacional. Jalisco. Tras la muerte del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, se desplegó una serie de acciones que sembraron el terror en las zonas urbanas, en zonas claves de Guadalajara, incluyendo avenidas estratégicas y rutas metropolitanas. La violencia se extendió a destinos turísticos como Puerto Vallarta y Chapala, donde el pánico obligó a desplegar fuerzas federales. Autoridades confirmaron afectaciones a la movilidad, comercios cerrados y operativos de seguridad reforzados para contener la expansión del conflicto. Colima. En Colima, la gobernadora Indira Vizcaíno confirmó narcobloqueos en zonas limítrofes como reacción directa al operativo federal que desencadenó la crisis. En la capital del mismo nombre no se han reportado enfrentamientos armados en zonas urbanas, aunque la misma mandataria ha solicitado resguardarse en sus hogares, mientras ha solicitado la presencia del Ejército y de la Guardia Nacional. Michoacán y Nayarit. En Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya reportó bloqueos carreteros que derivaron en enfrentamientos en La Piedad. 3 presuntos delincuentes fueron abatidos y 3 elementos de la Guardia Civil resultaron heridos, elevando el nivel de alerta estatal. En caminos rurales cercanos a comunidades como Uruapan, Apatzingán, Aguililla y carreteras que conectan con Morelia, capital del estado, se ha denunciado la presencia de grupos armados y la quema de camiones y tráilers. Simultáneamente en Nayarit, vialidades que conectan Tepic con Jalisco quedaron paralizadas por camiones incendiados. Guanajuato e Hidalgo. La violencia se extendió rápidamente hacia el centro del país. En Guanajuato se registraron incendios de negocios y vehículos en Silao, Irapuato, Moroleón y Purísima del Rincón, con afectaciones al comercio y cierre preventivo de vialidades. En la carretera que conecta con la ciudad de León se han desencadenado balaceras contra elementos de la Guardia Nacional, sin que se registraran bajas de ambos bandos, y reportes del Cuerpo de Seguridad indican que la huida se dirigió hacia ranchos cercanos al lugar. En Hidalgo, unidades incendiadas bloquearon carreteras en Tula, Ajacuba y Tepeji del Río. Las autoridades reforzaron límites territoriales con el Estado de México para evitar la propagación de la violencia. Tamaulipas y Baja California. En Tamaulipas, grupos armados cerraron accesos en Reynosa mediante vehículos incendiados, bloqueando rutas clave hacia Monterrey y Matamoros. La paralización del tránsito afectó actividades comerciales y operativos de seguridad en la región. Las autoridades estatales han solicitado a la población no salir de sus hogares. En Baja California, la gobernadora Marina del Pilar confirmó incendios de tráileres en la carretera entre Tijuana y Tecate, con detonaciones de arma de fuego y suspensión total de circulación.
Puebla y Veracruz. En Puebla, la carretera que conecta la zona conurbada de la Ciudad de México registró un bloqueo con la quema de un tráiler cercano a la caseta de San Martín Texmelucan. Además, se han reportado incendios provocados que afectaron comercios, incluyendo los ubicados en la autopista México-Puebla. También se reportaron ataques a infraestructura pública y establecimientos financieros, elevando el nivel de riesgo urbano. En Veracruz, los bloqueos se concentraron en rutas estratégicas como Nogales, Ciudad Mendoza y Córdoba-Orizaba, afectando el tránsito regional y el transporte de mercancías. Quintana Roo, la violencia alcanzó el principal corredor turístico del país. En Quintana Roo se registraron incidentes en Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y Tulum, incluyendo incendios de vehículos y ataques a establecimientos comerciales. Oaxaca. Finalmente, se han reportado incidentes preliminares en Oaxaca, lo que podría aumentar el número de estados afectados con las mismas reacciones del grupo criminal. La Embajada de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad recomendando evitar traslados innecesarios en las zonas con mayor riesgo. Realizarse diferentes eventos de inseguridad, mejor dicho, ataques por parte del crimen organizado o de grupos pues relacionados a estos en sitios de carreteros vinculados precisamente al área metropolitana de Guadalajara, principalmente las salidas a diferentes partes de la República. Hablamos hacia el sur, conectando, digamos, hacia Colima, también hacia el estado de Zacatecas, lo mismo que hacia la zona Valle y, por ende, también a la costa norte de Jalisco, hacia Puerto Vallarta. Eran camiones, algunos de estos tráileres, otros camiones urbanos que fueron colocados, interviniendo, bloqueando totalmente el paso de vehículos, y a partir de esto también les prendían fuego. En otros puntos también se utilizaban vehículos particulares en donde a los ocupantes les bajaban a bordo, les bajaban a punta de pistola de los mismos para también posteriormente rociarles de gasolina y prenderles fuego. Ante esta situación, evidentemente, lo que imperaba era el desconocimiento hasta que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemos Navarro, por ahí de las 10 de la mañana, informaba que fuerzas federales habían realizado hace unas horas, sin especificar exactamente el horario, pareciera que esto habría sido alrededor, o mejor dicho, por ahí de la madrugada del día de hoy, domingo 22 de febrero, un operativo en Tapalpa, que es parte de la zona serrana, un sitio considerado también pueblo mágico de aquí del estado de Jalisco, y que a su vez esto habría derivado en enfrentamientos, hablaba de aquella zona, y que también a raíz de este operativo en distintos puntos de aquella región y de otros puntos de Jalisco, no mencionaba en particular el área metropolitana de Guadalajara, se reportaba esta quema de vehículos, estos bloqueos en diferentes puntos carreteros, con la intención, según decía el gobernador, de inhibir, de hacer más complicada la llegada de Irán, vamos a volver contigo en un momento. Sí, tengo aquí el comunicado que dio a conocer. Por cierto, le informo a usted que el tuit con el que le adelanté la captura y muerte del Mencho ha superado los 2 millones de vistas. Con eso le adelanté esta noticia. Tengo ya la confirmación. La confirmación es un comunicado de la Secretaría de la Defensa y dice así: la Secretaría de la Defensa Nacional informa sobre una operación para la detención de Rubén N., alias Mencho, Rubén Oseguera, Lomas de Sotelo, Ciudad de México. Se ha de del conocimiento a la opinión pública que con trabajos de inteligencia militar central del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de la República, fuerzas especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa, allá en Tapalpa, Jalisco, en la que intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional para lograr la detención de Rubén Nemesio, alias El Mencho. Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando 4 integrantes del grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación fallecidos en el lugar y 3 más heridos de gravedad. Ellos, los 3 heridos de gravedad del cártel, perdieron la vida, o sea, murieron durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México. Entre los que fallecieron en el vuelo a la Ciudad de México se encuentra, dice la defensa, Rubén N., alias Mencho.
Sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación. Además de lo anterior, sigue informando la defensa, fueron detenidos otros 2 integrantes de esta organización delictiva, el Cártel Jalisco, y fue asegurado diverso armamento y vehículos blindados, entre los que se encuentran, en el tema del armamento, lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados. Lamentablemente, dice la defensa, durante esta acción militar, 3 elementos de la institución resultaron heridos, quienes de igual forma fueron trasladados a instalaciones sanitarias de la Ciudad de México, aquí al lado, al Hospital Central Militar, para su atención médica de urgencia. Cabe hacer mención, dice la defensa, que para la ejecución de esta operación, además de los trabajos de inteligencia militar central, ojo con esto, voy a repetir este párrafo, porque esto nunca se había dicho. Cabe hacer mención, dice la defensa, que para la ejecución de esta operación, además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los Estados Unidos, se contó con información complementaria, repito, información complementaria por parte de autoridades de ese país. Añade la defensa, en estos momentos se están concentrando elementos de la Guardia Nacional y tropas del Ejército del centro del país y estados aledaños a Jalisco para reforzar la seguridad ahí, en esa entidad federativa Jalisco. Y firma Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Es lo que le señalaba, porque he escuchado, bueno, en redes ha circulado muchas barbaridades, ¿no? Pero que la actuación de los Navy SEALs en el operativo, que ellos fueron los que intervinieron, no, la Secretaría de la Defensa deja bien claro, como me lo dejó bien claro hace un momento, un vocero de la Mesa de Seguridad, que no participó físicamente en el operativo, en campo, ningún elemento que no fuera del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional o de la Fuerza Aérea Mexicana. Lo que dice la defensa es que se contó con la información complementaria por parte de autoridades de Estados Unidos dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con ese gobierno. Este es el comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional. Maru, amplíalo. Yo creo que esto que mencionas es lo más importante, Joaquín. No fue un operativo por cualquier grupo militar, fueron fuerzas especiales del Ejército Mexicano que con inteligencia militar únicamente utilizan información complementaria de los Estados Unidos por parte de autoridades de ese país brindadas y llevan a cabo un operativo no en un día cualquiera, en un día inhábil, en un día domingo, donde pues también ponen en menos riesgo a ciudadanos, a movimientos que se dan porque fue por tierra y aire. Lo has mencionado muy bien y yo resumiría que la Secretaría de la Defensa Nacional confirma en este comunicado el saldo. 3 militares, no cualquier militar, de fuerzas especiales gravemente heridos, 7 abatidos del cártel Jalisco Nueva Generación, 4 en el lugar y 3 que iban siendo trasladados de Tapalpa, Jalisco, a la Ciudad de México pierden la vida durante el traslado. Uno de los 3 que pierden la vida era precisamente Nemesio Ceguera, alias El Mencho, y bueno, pues ya ahora estos cuerpos en la Ciudad de México, también los detenidos y también los 3 heridos de las fuerzas especiales del ejército, planeado, estudiado y sí, con información complementaria, como aquí lo dice, de inteligencia militar, pero llama también la atención el armamento asegurado, vehículos blindados, entre los que se encuentran lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados, Joaquín. Bien, gracias Maru. Le voy a dar nada más una coincidencia. Hoy es 22 de febrero de 2026. El 22 de febrero de 2014, un 22 de febrero pero de 2014, elementos de la Marina
detuvieron, por segunda vez lo habían detenido por primera vez en Guatemala, por el tema del asesinato del cardenal Juan José Posadas Ocampo en 1993. Y lo que le quiero decir es que entonces, 22 de febrero de 2014, elementos de la Marina detuvieron en un departamento de Mazatlán al Chapo Guzmán, por primera vez en México, por segunda vez en su vida. Luego escaparía y sería recapturado, pero fue también un 22 de febrero. Irán Espinosa, en Jalisco, ahora sí cuéntame, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado y qué está pasando? A ver, no lo escucho. Joaquín, ahí nos escuchamos, una disculpa. Decía que continuaban todavía atendiéndose los diferentes puntos en donde se reportaron los incendios, la quema de vehículos, los bloqueos. En total, lo que al momento el gobierno de Jalisco, en el último corte que pues difundía, lo que confirmaban eran 29 puntos en distintos sitios del área metropolitana de Guadalajara, en donde se habría reportado quema de vehículos, bloqueos también al paso de los mismos, y esto evidentemente mantenía en código rojo, y a la fecha, al momento, pues, a este horario, mantiene en código rojo al estado. Se hablaba de una cantidad, pues, por decenas de negocios también con afectaciones, incendiados, y de momento lo que se confirma o lo que reconocen las autoridades de Jalisco, Joaquín, es que suman 4 en total. De estos 4, 2 son gasolineras y hay además también una tienda de conveniencia, un Oxxo y una farmacia del ahorro, que también habría sido quemada. No se reportó, pues pese a esto, o no se habría indicado por parte de las autoridades u ordenado que se cerraran establecimientos, como quizá en otras partes de México y también incluso de Jalisco se habría dado esta situación. En el caso del área metropolitana, los comercios pues decidieron cada uno hacer lo que les correspondía, lo que se sintieran, digamos, más pertinente. Significó que muchos de esta cadena comercial, de las tiendas de autoservicio, decidieran cerrar sus puertas, porque hay que decir que son objeto continuo también de ataques, no solamente de este tipo del crimen organizado, sino incluso también cuando hay manifestaciones públicas. En el interior del estado, decirte que sumaron 17 municipios del interior de Jalisco donde también se registraron hechos de este tipo. Joaquín, quema de vehículos, camiones, algunos también tráileres. No se reporta, mejor dicho, no se informa si para esto los delincuentes, los integrantes de estas células delictivas, habrían herido a quienes iban al interior de los mismos, o si permitieron, digamos, bajar sin problema alguno. Hubo enfrentamientos, Joaquín, hubo intercambio de disparos en algunos puntos entre elementos policiales, algunos de la metrópoli, otros del estado, incluso también se hablaba de la Guardia Nacional mientras realizaban las acciones, por supuesto, de vigilancia en esta coordinación que presumen se da entre el gobierno federal y del estado, y por lo pronto se informa de 7 personas lesionadas. Hemos estado intentando conocer si se trata de elementos policiales o de civiles. De momento no precisa la autoridad en Jalisco si serían todos por parte de cuerpos de seguridad, y esto, reitero, solamente dentro del área metropolitana de Guadalajara, Joaquín, donde pues se encuentran conglomerados, digamos, 9 municipios del centro de Jalisco, y continúan, por supuesto, dándose las revisiones y también, por supuesto, los recorridos de vigilancia. En horas recientes no me reportan ya algún sitio nuevo que haya sido bloqueado, tampoco se habla del total de detenidos, que evidentemente, imagino, la jornada dejará, o yo espero, por supuesto, que deje. De momento es parte de lo que tengo. Y lo último, Joaquín, si me permites, el gobierno municipal de Zapopan informa, Zapopan fue uno de los municipios con más afectaciones por contar con diferentes salidas a carreteras. Se informa que estarán a su vez atendiendo a los lesionados que estén llegando. Se habla de un joven de 24 años de edad que llegó a una Cruz Verde, y de momento se espera la confirmación de saber si pertenece o no a uno de estos grupos que habrán provocado los desmanes, Joaquín. Bien, gracias, Irán Espinosa Los Monteros. Yo voy a unos anuncios. Después de los anuncios, la presidenta Sheinbaum está haciendo una declaración que le voy a tener los detalles. La conferencia del Episcopado Mexicano también. ¿Qué ha pasado? Hay por lo menos 15 estados en donde las empresas de autobuses foráneos han suspendido sus corridas.
por la violencia. 15 entidades del país. Los aeropuertos del país todos funcionan normalmente. Hay compañías que han suspendido sus vuelos a Puerto Vallarta, por ejemplo, como Air Canadá y Volaris, por la situación que se está viviendo y se ha vivido esta mañana de violencia en Puerto Vallarta, de lo cual le tendré enseguida el reporte, y mucho más. Continuamos.